Muchas gracias a todos y a todas por compartir la indignación. Gracias, Alexander, por estar aquí con nosotros. Quisiera leer solo dos párrafos que de manera muy rápida, porque hoy he tenido un día lleno de reuniones y de cosas, dos párrafos que escribí. Seguramente están aún muy pobres, pero no quiero perder la oportunidad de leerlos a pesar de su pobreza. Hace unos días leí un ensayo de Butler titulado Crítica, discrepancia y el futuro de las humanidades. Dicho ensayo inicia con varias preguntas, dos de ellas solo para motivarlos a leerlo. ¿Cómo imaginamos el futuro? ¿Podemos siquiera imaginar el futuro? Podríamos agregar a las preguntas de Butler: ¿qué papel juega la educación en el futuro que imaginamos? En los últimos días, si hemos estado atentos, hemos leído algunos artículos de prensa que ponen al maestro, a las facultades de educación, a las maestrías que se ofrecen en estas facultades en un banco. Reacciones no han habido que yo conozca. Sin embargo, el punto crucial es que si las hay, deben ser críticas y no caer en frases de cajón que se formulan y suenan bien, pero que cuando las analizas con detenimiento no dicen mucho. Esa crítica no debe entenderse como calificar esos artículos de buenos o malos, duros o blandos, acertados o desacertados, pues eso no ayuda a ganar hondura. El contenido de esos artículos y en general de todo lo que leemos debe ser estudiado con rigor, pues no son inocentes. Y si nuestras respuestas son frágiles, operarán para confirmar la imagen que sobre nosotros se siembra. Quienes exponen lo que piensan de los maestros y de la calidad de la educación que ofrecemos, tienen una idea de futuro en mente y ya han decidido el lugar que la educación tiene en esa construcción de futuro. Lo hemos hecho notar en diversos eventos académicos, por ejemplo, los que hemos organizado desde el Departamento de Pedagogía en compañía con Alexander y la Universidad de San Buenaventura en torno a las propuestas de los sabios. Ahora, la cuestión es si ese es el futuro que nos imaginamos para nosotros, para nuestros hijos y nietos, para la humanidad. Con esta cátedra inaugural abrimos pues el tiempo y el espacio del semestre 2022 para una reflexión profunda sobre la educación, una que nos permita experimentar lo que significa trabajar con los conceptos de manera seria, para ver cómo nuestro pensamiento cambia, cómo nosotros cambiamos. Una reflexión que nos permita poner en tensión el orden establecido, el que se quiere conservar. Una que nos permite interrogar e interrogarnos sobre cómo pensamos, cómo escribimos, qué comunicamos y si tenemos el valor para comunicar más. Una que nos posibilite desear vivir y trabajar sin descanso para ganar en libertad. Una que nos conecte con la existencia. Con esta cátedra inaugural, abrimos el tiempo y el espacio para seguir consolidándonos como una comunidad capaz de reunirse para llorar las vidas arrebatadas mientras nos erguimos, pues no aceptamos que se intente doblegarnos por no haber sacado los mejores puntajes en las pruebas, o por no ceder ante nuestro anhelo de que la educación ayude a transformar una sociedad que sabemos todos es injusta. Gracias, Alex, por estar aquí, por aceptar participar, por permitirnos reflexionar en torno a la educación, a la infancia, por un título tan sugestivo, por tu juicio, por tu generosidad, por tu amistad. Y gracias a las personas que están acá escuchándote. Estoy segurísima de que todos vamos a sacar muchísimo provecho. Bienvenido. Sobra decir tus estudios, pero podríamos sintetizar en el último, que es doctor en educación, aunque sé que lo que más te gusta es
dejar claro que tienes un amor profundo por la filosofía y un estudio juicioso de la filosofía. Bienvenidos y bienvenidas todas. Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a Luisa, a Felipe y a la profesora Viviana Escobar por hacer posible este espacio. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy, pues como seguramente lo habrán visto en la en el flyer, el título de lo que quiero compartirles el día de hoy, pues el título que me ocurrió fue El sexo de los ángeles, infancia y pedagogía. Pues si alguno no lo pensó, pues lo aclaro desde un comienzo. El título es una ironía. Yo no voy a hablar de ángeles ni de esas cosas. Voy a citar a un amigo ya fallecido, el profesor Carlos Enrique Restrepo. Decía que pues como que cada uno tenía el derecho de frecuentar las sustancias metafísicas que le gustara frecuentar. En el caso mío, las sustancias que yo frecuento no son los ángeles, pero sí espero que por lo menos al final de la charla tenga sentido el por qué entonces titular la charla de hoy el sexo de los ángeles. Bueno, yo para el día de hoy preparé una presentación que es el sexo de los ángeles, infancia y pedagogía. Seguramente voy a decir cosas que para algunas personas va a resultar molestas. Y además voy a agregar lo que suelo yo decir cuando preparo a la gente para oír cosas molestas. Y una de ellas, algunos estudiantes seguramente me lo habrán oído decir, y es, pues salvo que me vayan a pegar un tiro o me vayan a mandar, no sé, unos sicarios, algo así, pues cada cual tiene que ver qué hace con su incomodidad y cómo resuelve su molestia. En cualquier circunstancia, pues lo que yo estoy diciendo, pues es todo, absolutamente todo con beneficio de inventario. Es más, de hecho creo que no habría necesidad ni siquiera de hacer algo con lo que voy a decir. Lo que preparé el día de hoy tiene que ver con cuestiones que dejé abandonadas, que venía trabajando y que dejé abandonadas durante el desarrollo de la tesis doctoral. Al final, creo yo que me ocupé de un problema un poco más amplio del que voy a tratar el día de hoy, pero también podría ser que me aburrí y la tesis tomó un curso distinto al que parecía que iba a tener. Arrancar diciendo, y espero que esto todavía tenga sentido más adelante, y es que no hay nada más dudoso que un psicólogo, un trabajador social, un pedagogo, un abogado, hablando de sexualidad infantil. Repito, no hay nada más dudoso que eso. No hay nada más dudoso que un psicólogo, un trabajador social, un pedagogo, un abogado, hablando de sexualidad infantil. Y lo es porque un campo que pueda denominarse de esa manera, sexualidad infantil, un campo de conocimiento que pueda denominarse de esa manera, sexualidad infantil, es ya de entrada un campo muy dudoso. No podemos hablar de manera cierta de que la sexualidad infantil sea un conocimiento científico. Probablemente tiene mucho que ver con las preocupaciones de los reformadores infantiles, tiene mucho que ver tiene mucho que ver con
preocupaciones de tipo religiosas y en cualquier caso tiene mucho que ver con la manera como nosotros imaginamos el orden de las cosas, el orden el orden de los cuerpos y también el orden de las cosas, el orden de los cuerpos y también el orden de la inocencia. Yo no voy a calificar si quienes hablan o no hablan de sexualidad infantil tienen buenas o malas intenciones, si son ingenuos o no son ingenuos, eso a mí no me corresponde, pero como campo, es un campo bastante dudoso. Usted no logra separar, usted no logra separar, cuando reúne todo lo que se dice con respecto a la sexualidad infantil, usted no logra separar aquello que podría corresponder a un orden religioso, a un orden de sentido común, a un orden científico o incluso a un orden mítico. Por eso arranco por allí, señalando que no hay nada más dudoso que un psicólogo, un trabajador social, un pedagogo y un abogado hablando de sexualidad infantil, como si hubiese un campo lo suficientemente aclarado, por lo menos epistémicamente, y les permitiera hablar de lo que hablan y de la manera que lo hacen. Pasando esta... Pasando pues como ese comentario inicial, pues lo primero plantearles es que la infancia no son los niños, infancia no es igual a niños, la infancia es un concepto por lo demás reciente, es un concepto moderno. Philippe Arié nos plantea que la infancia es una sensibilidad, es la forma como los adultos perciben a los niños y a las niñas. Por esto, entonces, la infancia, curiosamente, y probablemente lo que voy a decir será objeto de discusión, pero probablemente la infancia tiene que ver más con los adultos que con los niños y con las niñas. Hay varias cosas y esto tiene bastantes consecuencias de que la infancia tenga que ver más con los niños que con las niñas. En primera instancia, en primera instancia, si la infancia tiene que ver más con los adultos que con los niños, entonces tenemos que plantearnos que muy probablemente de la infancia de la que hablan los adultos, cuando hablan de ella, pues es una suerte de idealización de los niños y de las niñas. Aquí, pues uno podría, y esa idealización nos informa que los niños son inocentes. En otro lenguaje, pues nos dicen que los niños son puros. Esta es una forma de idealización, ¿cierto? Pero toda idealización, pues uno también podría decir, es un olvido y es una negación. Insisto, si la infancia tiene que ver más con los niños, perdón, con los adultos que con los niños y con las niñas, y la infancia es una forma de idealización, y entendemos la idealización como olvido y negación, entonces podemos plantearnos que lo que se olvida es que los adultos también fueron niños. Los adultos también fueron niños. Freud nos dice que ciertos pasajes de la infancia los adultos no los recordamos. Hay pasajes por los cuales la puerta para el adulto está negada y pues eso funciona como una especie de protección, pero funciona también como una especie de amnesia
sea, nosotros no recordamos muy bien, e incluso yo creo que preferiríamos no recordar muy bien el tipo de niño que fuimos, y como prima ese olvido sobre la propia infancia, el adulto quiere imaginar al niño como, como inocente, como todo el tiempo frágil. Además, gusta imaginarlo todo el tiempo necesitado de protección. Entonces, esa idealización es un olvido y es también una negación. ¿Y es una negación de qué? Pues es una negación de que el niño y la niña tiene una vida en el sentido existencial propia, que no responde necesariamente a las expectativas que los adultos tienen sobre qué significa ser niño. O sea, por un lado van las representaciones que los adultos hacen de lo que son los niños, y a esas representaciones les llaman la infancia, y por el otro lado está la vida existencialmente entendida del niño y de la niña, que puede tener que ver o no, o nada que ver con las representaciones de los adultos. Si por un lado van las representaciones que hacen los adultos de los niños y de las niñas, y por el otro lado va la vida de los niños y de las niñas, pues en ese sentido hablamos de una negación. Hay un autor que nos enseñó a pensar un poco esto, y que no es Foucault, o por lo menos todavía no es Foucault, al que me voy a referir. Es Norbert Elias. Norbert Elias tiene un interesante libro de ensayos que se titula La civilización de los padres, y Norbert Elias nos plantea allí que los niños nos explica pues el proceso civilizatorio, cómo el proceso civilizatorio para los seres humanos ha sido un proceso de permanente domesticación de las formas de convivencia social. Nos plantea incluso cómo ciertos sentidos son privilegiados con respecto a otros sentidos. Así, por ejemplo, el proceso civilizatorio convierte en muy importante el sentido de la visión, pero, por ejemplo, tiende a tomar distancia con respecto al tacto y al olfato. El olfato, el olfato referido, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el olor corporal. O sea, el proceso civilizatorio nos va empujando a desarrollar ciertas formas de distancia corporal, y una forma de distancia corporal es, por ejemplo, todo el trabajo que hacemos, no solo bañándonos, sino también enmascarando cualquier tipo de olor que a lo largo del día el cuerpo pueda expeler. Y con respecto al tacto, sobre todo para cierto tipo de funciones. Por ejemplo, una separación dependiendo de las relaciones sociales, una separación que debe primar entre unos y otros. Por ejemplo, hasta dónde se deben tocar los padres y los hijos, hasta dónde los maestros y los estudiantes, cuánto roce, por ejemplo, puede usted aceptar como un roce normal en espacios públicos y en espacios sociales. El proceso de civilizatorio, entonces, para Norbert Elias, es un proceso de una invasión corporal que podríamos llamar sistemática a lo largo de la historia, donde el ser humano se va separando de
se va separando de sí mismo con respecto a determinadas funciones, con respecto a determinadas posibilidades, etc. Entonces, con respecto a los niños, el proceso civilizatorio, nos ha ido mostrando, a los niños pasan de convertirse en seres indeseables o unos chiquitos que están por ahí y que ya crecerán a convertirse como en una especie del centro de todo. Se los representa como ángeles, como lo más cercano a Dios. Pues de hecho, pues las mismas escrituras bíblicas en el Nuevo Testamento pues nos muestra a Jesús como aquel que ama a los niños y que espera que los niños vengan a Él. Y todo esto porque Jesús se siente más pleno en su santidad con la cercana santidad del niño y de la niña. Una representación se pasa entonces más o menos de una ignorancia del niño a una visibilidad del niño, de un niño santificado, un niño que se parece más a un ángel que a un ser humano. Y esto trae bastantes problemas, nos dice Norbert Elias, entre otras cosas, porque los padres ven crecer a sus hijos y no necesariamente la imagen idílica que tienen de los niños y de las niñas corresponde con la imagen que sus hijos y sus hijas les muestran. Pues al contrario, hay niños y hay niñas que parecen desafiar plenamente las representaciones que tienen de ellos como ángeles. Ayer justamente preparando y pensando cosas para la charla de hoy veía una película que según entiendo se llama que según entiendo está basado en hechos reales. La película se llama Down the River. En esa película un niño de 9 años asesina a otro niño menor, un niño como de 5 o 6 años, y lo castra. Lo castra un poco buscando que el niño que ha acabado de asesinar y que además castra se parezca más a su hermanita. Eso creo que es un ejemplo bastante horroroso, el que acabo de poner para mostrar cómo la santidad que atribuimos a los niños está en la cabeza de un adulto que, dicho de paso, tampoco es nada santo. Incluso podríamos seguir adjuntando acepciones sobre la infancia. La infancia es para el adulto la oportunidad de corregir antropológicamente lo que ya no puede corregir en sí mismo. En ese sentido, la relación del adulto con el niño es una relación utilitaria. Se espera que el niño sea mejor de lo que es el adulto, un poco por efecto de la mala conciencia que tiene el adulto con respecto a sí mismo. Finalmente, sobre este primer paso por el concepto de infancia, podríamos entonces hablar de la infancia, y este es otro de esas cosas molestas que digo, pero podríamos entonces hablar de la infancia como el repertorio de cuentos infantiles para adultos. La infancia es eso, un repertorio de cuentos infantiles para adultos, donde los adultos intentan representar la infancia, representar los niños que no son y los niños que tampoco fueron. Pedagogía.
recuerden, hay un título que va de infancia a pedagogía. La pedagogía. Nosotros gustamos de persistir, nosotros persistimos en imaginar a los niños y las niñas como inocentes, ¿cierto? Habría que también precisar a qué tipo de inocencia nos referimos cuando hablamos de la inocencia de los niños. Pero sin embargo, esa ingenuidad que nosotros atribuimos se rompe a veces en el mismo discurso pedagógico. O sea, mejor dicho, la ingenuidad que le atribuimos a los niños a veces es puesta en duda por el mismo discurso pedagógico. Solo para acotar un ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, una de las cosas más interesantes que tiene Rousseau es que, aparte de su lenguaje espontáneo, emotivo y pasional, es la manera como Rousseau construye un edificio y él mismo lo derriba. Uno imagina y imagina correctamente que hay dos libros que podríamos pensar que son fundantes de la pedagogía moderna, que son la Didáctica Magna de Comenio y el Emilio de Rousseau. Pues Emilio, todos sabemos que arranca diciendo que todo sale bien de las manos de Dios, pero que degenera en la mano del hombre. También en Emilio encontramos que el niño es, digamos, esa imagen de la posibilidad del reencuentro del hombre con la naturaleza. Y sin embargo, y por lo tanto, una educación correctamente concebida debe mirar en el niño, en sus capacidades y en su apertura hacia el mundo. Una educación correctamente concebida debe mirar ese niño para poder estructurarse a sí misma. Pero sin embargo, Rousseau parece dinamitar el edificio pedagógico que nos levanta. Por un lado nos dice, la educación es lo que falta al ser humano al nacer. Por lo tanto, por eso es que necesita educación. Por el otro lado nos dice, pero bueno, ese hombre bueno, noble, que sale, que nace bueno, o, bueno, tampoco lo hemos encontrado ni antropológicamente, ni históricamente, ni sociológicamente. Es solamente algo así como una imagen especulativa que nos permite, por contraste, juzgar lo que somos nosotros. Es decir, nosotros somos perversos, aberrantes, dañados, para nada inocentes e ingenuos, pero seguramente eso no lo somos por naturaleza, seguramente eso lo somos porque vivimos en sociedad. Y entonces, para poder hacer justicia a lo que somos, Rousseau fabrica la hipótesis de un hombre bueno que es corrompido por la sociedad o por la vida social. Si eso no fuera suficiente, Rousseau sigue dinamitando el mismo edificio pedagógico que él eleva. En otra parte, él muestra los peligros, por ejemplo, de la seducción infantil, muestra los peligros de la seducción infantil y lo que Rousseau descubre es que el problema de la seducción infantil no es porque la seducción infantil sea indeseada por el niño o por la niña, sino al contrario, el problema de la seducción infantil es que puede ser deseada por el niño y por la niña. Él mismo recuerda sus años llegando a la adolescencia y en la adolescencia, donde es seducido por una preceptora y él, si bien tiene consideraciones para hacer al respecto, también reconoce que era muy placentero. Sigamos.
pero todavía uno puede decir, pero bueno, sí, bueno, esa es la vida de Rousseau y bueno, y él no tenía por qué ser un santo para exponernos ideas maravillosas sobre la educación. Al final de su vida, Rousseau vuelve a Emilio y Emilio, ya adulto, vuelve y le escribe una carta a su maestro. Y en esa carta le dice, vea, maestro, usted fue muy importante en la vida mía, ¿qué hubiera sido de la vida mía si no lo hubiera tenido a usted? Mire usted la importancia que tienen los maestros en la vida de los niños y de las niñas, pero paso a contarle que nada salió bien. Nada salió bien. La imagen correcta de la educación que tenía Rousseau y que pone en práctica en esa figura filosófico-pedagógica que se llama Emilio, esa correcta educación tiene un desenlace al final de la vida de Emilio, donde Emilio dice, sí, muchas gracias por todo lo que hicieron por mí, por todo lo que hizo usted por mi maestro, pero nada salió bien. Mejor dicho, nada sale como el maestro aspiraba o soñaba. Entonces, estoy mostrando de esta manera mi aproximación a la pedagogía, porque lo que quiero es señalar que esa versión de la pedagogía como un arte de la conducción de la vida de otro o como un discurso sobre la enseñanza son dos nociones, si no incorrectas del todo, sí bastante imperfectas y bastante problemáticas a la hora de hablar de pedagogía y a la hora de ocuparnos de problemas pedagógicos más amplios que los meros problemas de aula y que el problema de la enseñanza y del aprendizaje. Claro que en la facultad hasta el aprendizaje les gustaría quitarlo de la relación con la enseñanza, porque me imagino que será demasiado psicológico para pensarlo pedagógicamente. Immanuel Kant. Immanuel Kant es otro de esos pensadores indisputables a la hora de pensar la pedagogía. Pues, hay gente que prefiere leer otras cosas creyendo que hay pastos más fértiles en otros lados, pero en otros lados lo que crece es el desierto. Immanuel Kant nos dice, bueno, la pedagogía es ciencia, discurso, tratado o reflexión sobre la educación. Es decir, aquello de lo que se ocupa la pedagogía es de la educación. Kant en sus conferencias sobre pedagogía, pues ofrece 4, 5, 6 acepciones de lo que él entiende por educación. Pero además nos dice algo que resulta bastante interesante, y es que Kant dice, la pedagogía tiene que hacerse ciencia, porque si la pedagogía no se hace ciencia, nada podemos esperar de ella. Es decir, la pedagogía tiene que convertirse en un discurso riguroso, un discurso serio, un discurso sistemático para poder justificar su relevancia justificar su relevancia y justificar su importancia a la hora de pensar en la educación. Bueno, no sé si de más está decirlo, pero el fin de la educación para Kant era la moralidad entendida como la capacidad del ser humano para actuar a partir de una voluntad libre. Eso básicamente lo que quería puntualizar sobre qué entiende Kant por educación. Al igual que Rousseau, Kant va a decir que el ser humano
no nace educado y que por lo tanto necesita educación y que la educación hará del ser humano lo que... la educación es lo que hace que el ser humano sea lo que sea. Allí uno puede detectar una cierta, un cierto optimismo por parte de Kant, pues el imaginar que la educación es aquello que constituye todo del ser humano, pero al mismo tiempo podemos pensar que, y considerando quién era Kant, que hay también un cierto escepticismo en Kant a propósito de si la educación realmente puede lograr que el ser humano sea una cosa distinta a lo que es. Y si bien pues podríamos enfatizar que hay más argumentos del lado kantiano que nos diría que en efecto Kant cree que la educación puede conducirnos a un progreso moral. El mismo Kant nos dice que uno no sabe qué idea hacerse del ser humano, un ser que no es propiamente un animal, pero que tampoco es un ángel. Es decir, no es un animal propiamente dicho, pero tampoco es un ángel. Y si no es un animal y si no es un ángel, pues entonces no sabe uno qué idea hacerse del ser humano. Hegel. Hegel en los principios de la filosofía del derecho nos dice, la pedagogía es el arte de hacer éticos a los hombres. La pedagogía es el arte de hacer éticos a los seres humanos. El derecho, el derecho del niño a ser educado, lo cual significa tener una familia, estar inscrito en la vida social y tener un lugar dentro de la polis o dentro del Estado, el derecho del niño a ser educado estriba en que éste no es por naturaleza lo que debería ser. El niño no tiene algo así como una razón propia que le permita elegir qué es lo que tiene que ser, y lo que tiene que ser es un ser humano. Por lo tanto, esa condición de humanidad la eligen otros por el niño y son otros los que tienen que dar al niño los criterios de la humanidad. Herbart, que tiene una relación crítica con Hegel y que se decanta más por la propuesta de Kant, tiene también varias objeciones. Para Herbart, al igual que para Kant, la educación, la pedagogía reflexiona, lo que reflexiona es la educación, ¿cierto? Y el fin de la educación es la moralidad. Herbart difiere con respecto a Kant, con respecto a los medios. Por ejemplo, para Herbart dice, si bien la finalidad que tiene que ver con la vida moral es lo que se espera de la educación, si bien la finalidad tenemos que establecerla a través de la ética, los medios para que esa finalidad pueda darse, hay que hacerlo, hay que buscarlos en la psicología, nos dice Herbart, porque Herbart encuentra que el fin de la educación en Kant, que se parece, que está relacionado también con la ética kantiana, con el imperativo categórico, Herbart encuentra que eso, el deber por el deber, es decir, la moralidad entendida como el deber por el deber, también ignora que es lo que tiene que ver con la ética, ignora que el ser humano es un ser también vivo, que es un ser sintiente. Y es en ese sentido, por lo tanto, que Herbart nos va a plantear que si bien el fin de la educación lo tiene que poner la ética, los medios para que el niño y la niña sean educados, hay que buscarlos en la psicología. Para Herbart, una correcta educación es aquella que ha logrado conciliar para la vida del niño y de la niña una dimensión científica,
una dimensión también religiosa y una dimensión estética. Es decir, la vida es mucho más compleja para Herbart. La educación es mucho más compleja para Herbart que lo que podría ser en el sentido ilustrado que nos propone Kant, donde el énfasis está puesto es en la razón. Manuel García Morente. Manuel García Morente, ya nos movemos de esos nombres alemanes y vamos a un nombre castellano. El Manuel García Morente, si la memoria no me falla, era un sacerdote, fue traductor de muchas obras de Kant. Al día de hoy se sigue considerando como uno de los mejores traductores de las obras de Kant. Al mismo tiempo, García Morente desarrolla una obra filosófica muy interesante, una obra extensa en términos de filosofía, y tiene un libro pequeño que es maravilloso. Yo se los recomiendo de verdad a todos y todas. El libro se llama Escritos Pedagógicos. No es que García Morente se sienta y hace un libro de pedagogía, sino que recogen distintas conferencias y distintos escritos que García Morente hace sobre pedagogía y lo reúnen en este libro que se llama Escritos Pedagógicos. En este libro hay un pequeño estudio, un pequeño prefacio que García Morente, si la memoria no me falla, escribe en 1913 a propósito de la publicación en español de la obra Pedagogía Social de Paul Natorp. García Morente en este texto, en este pequeño prefacio, dice cosas que en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia serían como una puñalada trapera. Pues no sé, yo creo que más de un profesor y profesora saldría horrorizado si se ocuparan de ese pequeño texto, porque García Morente lo que plantea es que la pedagogía es de suyo parte de la filosofía. La pedagogía es de suyo parte de la filosofía. La pedagogía sin filosofía no tiene capacidad de darse una imagen antropológica suficiente que le permita justificar el por qué se educa, para qué se educa y cómo se educa. De hecho, García Morente dice, si la pedagogía es de suyo parte de la filosofía, la pedagogía entonces no se agota como él no se refiere directamente a Herbart, pero el comentario va directamente relacionado con Herbart y dice entonces que la pedagogía, entonces no, las relaciones de la pedagogía no son solo con respecto a la ética, sino que las relaciones de la pedagogía o con respecto a la psicología, sino que las relaciones de la pedagogía son con todo el espectro de problemas filosóficos. La pedagogía tiene que ver con todo el espectro de problemas filosóficos y no solo con respecto a la ética y con respecto a la psicología. Pues de hecho, a mí particularmente me llama la atención que García Morente se muestra incluso muy renuente con respecto a la psicología, porque incluso va a decir pues que toda educación es social. ¿Qué puede decir entonces una ciencia que se ocupa de lo individual? ¿Qué tanto podría decir una ciencia que se ocupa de lo individual cuando toda educación es social? Esto obviamente hay que mirarlo en el contexto de que García Morente está presentando está presentando el trabajo de Paul Natorp, Pedagogía Social, que a su vez significa, la pedagogía social de Paul Natorp significa en Europa el desplazamiento de la influencia que hasta ese momento había tenido Herbart con lo que se llamó también la pedagogía científica y con el ingreso
o con la nuevo estatus epistemológico que adquiere la psicología a partir de la obra de Herbart. La pedagogía a partir de la obra de Herbart. Las pedagogías sexológicas. Por la misma época, un señor de apellido Foster publica en Alemania, bueno, por la misma época, no, unos años más adelante, un texto que se llama Pedagogías sexológicas. Esta manera amplia con la cual estoy concibiendo la pedagogía comienza a, digamos, de alguna manera resquebrajarse, por lo menos en algunos sectores, y este señor Foster publica un libro que se llama Las pedagogías sexológicas, y ese libro es, ustedes dirán, bueno, muchos alemanes, y ¿dónde están los latinoamericanos? ¿Y dónde están los colombianos? Pues bueno, el presbítero Miguel Giraldo se hace algo así como abanderado de la necesidad de la traducción de este texto en alemán. El libro se publica en Colombia para las escuelas normales, acompañado de una conferencia de Miguel Giraldo. El presbítero Miguel Giraldo lo que dice en su estudio, en el estudio que aparece al lado de las pedagogías sexológicas, es que lo que él plantea es que el problema central, y ojo con esto para quienes me están oyendo, el problema central de la pedagogía contemporánea se remite a la educación sexual. El problema central de la pedagogía contemporánea remite al problema de la educación sexual. Y van a venir a plantearnos pues, varias cosas, ¿cierto? Consideraciones sobre el niño masturbador, sobre los peligros de que los niños vean que los papás se quieren corporalmente, los peligros del niño mentiroso, porque el niño mentiroso, además de masturbador, probablemente va a ser un niño maricón, y ese tipo de cosas. O sea, vayan ustedes al libro, no tengo que dar más detalles, pero eso está ahí lo encuentran. El peligro del niño masturbador, el peligro del niño mentiroso, el peligro del niño que ha visto a sus padres que se quieren corporalmente, y el peligro del niño mentiroso, que finalmente el niño mentiroso termina siendo maricón y masturbador. Esa me faltó. Eso es de lo que les estoy hablando, es una charla que Miguel Giraldo ofrece, publica, pero que además ofrece para un campamento de maestros y maestras de las escuelas normales en Antioquia. Tenemos entonces ya un siglo XX donde la pedagogía comienza a mostrar algo así como un campo particular, que es el campo de la educación sexual. Insisto, Miguel Giraldo nos dice que es la cosa más importante de la cual se puede ocupar la pedagogía. Y esa creación de ese campo extraño y de ese campo dudoso que se llama la educación sexual, coincide. Bueno, coincide es una manera de decir, pero bueno, sostengámoslo así. Coincide también con una suerte de enrarecimiento de los cuerpos en la esfera social. Antes de llegar al punto que quiero llegar, que además es un punto al que voy a llegar, pero no voy a desarrollar, lo voy a dejar enunciado como una tesis. Antes de llegar allá, pues me voy a servir de, ahora sí, de Foucault. En 1978, Foucault ofrece una charla radial acompañado de, bueno, no recuerdo, creo que Guy Hockenheim
y no sé, no estoy muy seguro si René Scherer también estaba allí. René Scherer es el autor de Pedagogía Pervertida y Guy Hockenheim es el autor de el álbum sistemático de la infancia. Foucault ofrece una entrevista radial que se titula, como ustedes pueden ver en pantalla, se llama La ley del pudor. Dentro de Foucault explora cosas muy interesantes en ese ensayo. Yo quisiera referirme solo a dos o tres cosas nada más. Miren, este ensayo, más bien esta charla de Foucault, la ley del pudor, a Foucault le trajo muchísimos problemas. Le trajo problemas con los conservadores, es decir, con la gente de mentalidad reaccionaria. Le trajo problemas con los liberales, ¿cierto? Con la gente de pensamiento liberal. Le trajo problemas con las feministas y le trajo problemas incluso con los homosexuales. Es decir, esta entrevista de Foucault es algo así como, creo que algunos estarían dispuestos a aceptar, es la peor caída en falso que haya tenido Foucault con respecto a esa gran cantidad de cosas que dijo y que ahora todas se consiguen por escrito. ¿Qué es lo que Foucault plantea tan terrorífico en la ley del pudor? Que todos, o sea, las figuras más dispares, los grupos sociales más dispares, las posiciones políticas más dispares, coinciden en decir Foucault se equivocó. Hay una recensión interesante de un señor que se llama Didier Fassin, no Didier Eribon, sino Didier Fassin. Didier Fassin tiene un ensayo que se llama Somnolencia de Foucault. Apúntenlo. Didier Fassin, Somnolencia de Foucault. El título ya de por sí es bastante provocador porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué se durmió Foucault? ¿O por qué estaba durmiendo Foucault? En este ensayo, insisto, la ley del pudor, Foucault plantea que sí, que se han venido formulando leyes que dicen o que propugnan por la liberación de la sexualidad, por liberar la sexualidad, pero que sin embargo eso corre parejo con una especie de mecanismos extraños a través de los cuales se asocia sexualidad y peligrosidad. O sea, parece como si Foucault nos estuviera viendo a nosotros, por un lado, como unas leyes, incluso hasta ciertas prácticas que uno podría decir, hay mucha libertad sexual, ¿cierto? Ya la sexualidad ha dejado de ser realmente un problema a estudiar o a entender, pero por el otro lado parece que no, que la sexualidad no puede dejar un problema a estudiarse y a entenderse porque es que hay una cierta relación extraña, una relación de peligrosidad entre el ser humano y la sexualidad, ¿cierto? De hecho, Foucault dice, no pocas veces esa atmósfera de peligrosidad con la cual se rodea la sexualidad, no pocas veces a eso se le llama el pudor. A eso se le llama el pudor. ¿Cómo así que el pudor? Pues imaginamos que hay que tener cierto pudor y cierto recato como con respecto a la sexualidad.
pero nos da vergüenza decir que es necesario tener un pudor general con respecto a la sexualidad para todos los seres humanos, sino que decimos que hay que tener pudor con respecto a la sexualidad porque hay niños, porque existen los niños y porque los niños no deben ser expuestos a cosas que el adulto juzga son carentes de pudor o a las cuales les falta, no sé, o a las cuales no deberían estar expuestos por su edad y por su desarrollo. Foucault nos va a decir, pues, hombre, casi que textualmente, no nos dicen hay que trabajar por el pudor de la humanidad, sino nos dicen hay que trabajar por cuidar el pudor de los niños y el pudor de las niñas y de las niñas. Cuando uno va y mira a eso que le llaman pudor, no está muy claro qué termina siendo una falta al pudor, porque puede ser una falta al pudor, puede ser una falta al pudor que, pues no sé, que una mujer se acomode el sostén en público, que, no sé, que un cotero mee en la calle. Es una falta del pudor, una falta de pudor que de pronto unos novios manoseen en la calle, es una falta del pudor que dos hombres pasen cogidos de la mano por un jardín infantil. Tantas cosas pueden ser una falta de pudor. Y Foucault nos dice lo que en el ensayo de Foucault se lee como pudor, nosotros lo podríamos contextualizar en nuestro medio como acoso sexual. Si bien hay unas tipificaciones legales que nos dicen que es el acoso sexual se volvió una expresión de uso para muchas cosas, incluso para cosas que no están tipificadas sexualmente. Incluso puede ser que alguno de ustedes esté molesto o molesta con lo que estoy diciendo y pueda decir que esto es una especie de acoso sexual, hablar de esta manera, como estoy hablando de la sexualidad y de la mentalidad de la gente y de las representaciones sociales. Entonces Foucault dice, esto es muy problemático porque hemos pasado, la sexualidad que antes tenía un poco de prohibiciones y un poco de prescripciones, pero al menos era más o menos, y eran gigantes las prohibiciones y las prescripciones, pero al menos había claridad de cuáles eran las prohibiciones y cuáles eran las prescripciones. Nosotros hemos entrado en una especie de fase histórica donde se relaciona, donde en apariencia hay mucha libertad sexual, ¿cierto? Sobre todo ligada al consumo, sobre todo ligada a prácticas de consumo. Es decir, ya a nadie se horroriza que lo vean entrando a un motel. Usted puede meterse a internet y googlear los coños y las vergas de su preferencia, lo que usted quiera. O sea, por un lado hay una desliberación sexual que diríamos aquí ya no opera ningún tipo de restricción, aquí no opera ya ningún tipo de prohibición. Eso por un lado. Pero por el otro lado, una especie de atmósfera social y pública donde se insiste en una relación entre sexualidad y peligrosidad. Entonces, no hay problema en la desregularización, por ejemplo, de los cuerpos en la red, pero todas las relaciones personales se nos vuelven como un objeto de sospecha. Uno ya, si le tocan la barriga, uno no sabe por qué se la estará tocando, no sabe si sentirse acosado o no sentirse acosado, no sabe uno si eso es una falta de pudor o es una confianza impropia. Uno ya no sabe nada porque podría ser cualquier cosa. Y Foucault nos va a decir, todo eso termina siendo tan problemático porque al menos cuando habían prohibiciones y prescripciones se sabían cuáles eran.
Pero ahora estamos en una fase histórica donde no sabemos nada, no sabemos gran cosa, cualquier cosa podría ser, porque hay una relación entre sexualidad y peligrosidad que parece ocuparlo todo. ¿Qué es lo que dice? Hasta ahí parece normal todo lo que está diciendo Foucault. Pues alguien podrá decir algo paranoico, algo exagerado. Hasta ahí parece normal, exagerado, paranoico lo que estamos diciendo con Foucault y de Foucault. Pero ¿qué es lo que dice Foucault que termina por molestar a todo el mundo? O sea, donde todos encontraron su molestia. Foucault dice, todo esto del pudor, todo esto de la inocencia, todo esto de la pureza, prepara un camino para incluso minar la posibilidad de las elecciones de los niños y de las niñas. Es decir, incluso minar, por ejemplo, las elecciones que eventualmente un niño o una niña podría hacer de compartir caricias con un adulto. Foucault dice más o menos así, y si el niño o la niña consienten, habría que preguntar por qué el niño o la niña consienten. Habría que, en principio, pensar que si un niño o una niña consienten, a lo mejor saben que están consintiendo. Y esto fue lo que no le han podido perdonar a Foucault, que Foucault dijera que es posible que un niño o una niña consientan. Foucault no lo afirma, él no lo está afirmando. Él dice, no podemos dejar de interrogarlo, no podemos dejar de preguntarlo. Y en ese sentido, Foucault es mucho más honesto que quienes se escandalizaron, por la sencilla razón que el conocimiento no puede dejar de preguntar. El conocimiento no puede dar por hecho algo, porque en el momento en que damos por hecho algo, lo hemos convertido en dogma. Foucault no está diciendo, Foucault no dijo que los niños y las niñas consentían y punto. Foucault lo que dijo fue, no hay que dejar de preguntarse si un niño y una niña, las razones por las cuales un niño y una niña consienten. Porque negarse a aceptar que un niño o una niña pueden consentir, ya de entrada parece que duplica la victimización del niño y de la niña. Por un lado, de aquello que se le atribuye por haber consentido, y del otro lado, de aquellos que niegan algún tipo de valor o algún tipo de razón en ese consentimiento. Foucault vuelve y nos muestra esa imagen angelical, inocente de los niños. No nos deja pensar realmente qué es lo que pasa con los niños y con las niñas. Idealizarlos como aquello que el adulto ya no es y que nunca fue, lejos de permitirnos pensar de una manera mucho más clara la vida y el mundo de los niños y de las niñas, nos enturbia la razón, nos enturbia el entendimiento, nos enturbia el juicio y terminamos imponiéndole a los niños y a las niñas aquello que en rigor tiene que ver con los dramas infantiles que vivimos los adultos con respecto a la sexualidad. ¿Cuál es la tesis entonces que propongo a propósito ya de todo este recorrido y habiéndome servido de Foucault? La representación pública de los niños y de las niñas como seres frágiles, indefensos, incapaces de decidir
sobre su sexualidad, esa imagen, esa representación pública es necesaria cultivarla en una sociedad que a sí misma se configura infantilizándose. O sea, imaginar que los niños son puros, castos, inocentes e incapaces de decidir sobre ciertos asuntos sobre los cuales solo saben los adultos, es un tipo de recurso esgrimido para infantilizar no solo a los niños, porque infantilizados están con el concepto de infancia, con la sensibilidad del adulto con respecto a los niños y a las niñas, sino sirve como recurso para infantilizar la sociedad misma. Voy a tratar de decir por qué. Los progresistas, más bien los reaccionarios, la gente conservadora y reaccionaria, pues dirá, no, es que no hay una sexualidad infantil. Los niños no saben qué hacen, los niños hacen cosas en su ingenuidad, pero ellos no saben qué es lo que hacen. Los progresistas van a decir, no, bueno, no tenemos que ser tan cursis, tan ridículos, los niños no son inocentes, los niños sí, pues si por inocencia entendemos carencia de sexualidad, los niños sí tienen sexualidad, pero en cualquier caso, esa sexualidad no es la sexualidad de los adultos, esa sexualidad no tiene que ver con los adultos, esa sexualidad no tiene por qué ser perturbada por los adultos, en esa sexualidad no tiene que haber adultos. ¿Por qué? Porque toda sexualidad que relacione a un niño con un adulto, a una niña con un adulto, significa un trauma para el primero. Eso dicen los progresistas. Hay estudios científicos que así lo avalan, ¿cierto? El problema es cómo disociar el prejuicio del estudio científico. En cualquier caso, hay que dejar esa sexualidad quieta en el mundo de los niños allá. Estar vigilantes, sí, y adoptar una postura profiláctica, una postura educativa, pero dejar ese mundo allí, allí. ¿Por qué? Porque, insisto, porque el niño, la niña, a pesar de que tengan o no tengan sexualidad, son seres necesitados de protección, son seres necesitados de acompañamiento. Pero más allá de quién pueda tener razón, ¿cierto? Más allá de si tienen razón los reaccionarios que dicen eso no existe, no hay ninguna sexualidad infantil, más allá de los progresistas que dicen que sí, que eso sí existe, pero que eso tiene su propia lógica, su propio funcionamiento interno, etcétera. Que yo aquí no estoy diciendo si comparto las posturas de los reaccionarios o comparto las posturas de los progresistas. No, insisto, no estoy diciendo, no me estoy decantando por ningún tipo de postura. Personalmente ni académicamente me estoy decantando por ninguna de esas dos posturas. Independientemente de a quién tiene razón o quién pueda tener razón, ambos coinciden en que el niño es objeto de una protección especial. Si hablamos de la sexualidad, ambos coinciden. Tanto el reaccionario como el progresista coinciden en que el niño tiene que ser objeto de una protección especial si estamos hablando de sexualidad. Entonces, hay que presentar el niño de esa manera. Hay que presentar el niño de esa manera para poder justificar
un enrarecimiento de la vida sexual en general, para poder justificar la relación entre peligro y sexualidad. Hay que mostrar, para poder seguir hablando de la sexualidad como el gran peligro que merodea todo, que tiene que está entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre vecinos, entre estudiantes y maestros, ese gran peligro que ya ni sabemos, no sabemos dónde no dejar de verlo. Ya no sabemos, cuando ponemos una mano sobre otro, no sabemos si el otro ya se sintió herido en su pudor, etcétera, etcétera, para poder mantener ese enrarecimiento de la vida sexual. Hay que apelar a que los niños y las niñas son objeto de protección especial si se trata de la sexualidad. Por eso bueno, se me escapa la palabra, estoy relacionando la representación del niño y de la niña a través del concepto de infancia y la infantilización de la sociedad. Por un lado, insisto, por un lado, a la sexualidad se la libera de toda restricción. Pero por el otro lado, se crea toda una atmósfera enrarecida que une peligro y sexualidad para poder intervenir todas las relaciones, para poder ocuparse de todas las relaciones. Insisto, mi tesis es la siguiente. Los niños y las niñas son objeto de lucha, tanto para reaccionarios como para progresistas. El gran peligro que parece que acecha a los niños y a las niñas es el de una sexualidad consentida o no consentida, pero que tenga que ver o se acerque al mundo de los adultos. Allí coinciden tanto progresistas como reaccionarios. Uno se pregunta, ¿cuál es la base empírica? ¿Cuál es la base empírica que les permite tanto a reaccionarios como a progresistas hablar de la manera que hablan? Y uno encuentra que la base empírica es dudosa. Puede apuntar puede apuntar a lo que afirman, como también a apuntar a lo que niegan. Pero sin embargo, es necesario mantener la idea de hay que proteger a determinados sujetos históricos en este caso los niños, de una sexualidad que está relacionada con el peligro, con una cierta peligrosidad, para poder infantilizar también al resto de la sociedad, declarando a otro tipo de sujetos que ya no son los niños, como también necesitados de una protección especial, porque son vulnerables a los ataques que se pueden perpetuar a la sexualidad. Ya no sabemos cuáles, ya no sabemos qué, solo sabemos que estamos sobreexpuestos a una carga de sexualidad que merodea por todos lados. Insisto, parece ser que era mejor cuando estaba claro qué es lo que se prohíbe, qué es lo que se prescribe, que ahora que parece que todo se puede, pero al mismo tiempo todo se puede en un ámbito o en un campo del cual se declara todo puede ser peligroso. Hay muchos sujetos que pueden ser vulnerables. Finalmente, la tesis cierra con lo siguiente, nos dice Foucault a propósito de una conversación que tuvo con el historiador Peter Brown, y es: lo que tenemos que estudiar no es qué es la sexualidad infantil, cuáles son los estadios de la sexualidad infantil, por qué la sexualidad es tan peligrosa.
Lo que tenemos que estudiar es por qué Occidente, lo que tenemos que estudiar por qué Occidente es algo así como bueno, Foucault lo dice de esta manera, porque Occidente convirtió a la sexualidad en el sismógrafo de la subjetividad. Porque Occidente encuentra que la configuración de la subjetividad se da por el esclarecimiento de la sexualidad. Eso es básicamente lo que tenía para presentarles el día de hoy. Muchas gracias. Ya tenemos entonces a Oscar Grajales, si nos desea compartir algo. Y hola, aquí Santiago. Bueno, un cordial saludo, profesor Alex. Muy agradable toda la exposición, especialmente por el recorrido histórico que hace frente a todos los escritores, los teóricos del tema. Me inquieta un poco la forma en la que cierra usted su exposición frente a la duda que se genera con la sexualidad para el pueblo de Occidente. No sé de pronto si nos pudiera ampliar un poco cómo sería este contraste con Oriente, ¿sí? Con toda la cultura de Oriente frente a la misma temática. Muchísimas gracias. Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Santiago, yo no sabría operar por contraste, ¿cierto? Porque yo no me dedico a estudiar cómo funciona Occidente. Sabemos por el mismo Foucault, ¿cierto? Que él luego va a introducir algunos matices a sus consideraciones, pero sabemos por el mismo Foucault que Occidente, Foucault lo dice de esta manera: Occidente la sexualidad tiene mucho más que ver con el placer que con el deseo, ¿cierto? Nos dice Foucault, ¿cierto? Y un poco tratando de desligarse de la postura de Deleuze y para separarse completamente de la postura del psicoanálisis. La sexualidad tiene que ver más con el placer que con el deseo, ¿cierto? En ese sentido, Foucault encuentra que lo fundamental de las relaciones entre los cuerpos es la capacidad de estos para inventar placeres, es decir, para inventar formas de estar entre los cuerpos. Y de hecho, Foucault va a decir, es decir, las relaciones de identidad terminan siendo relaciones no pocas veces contrarias a la intensificación del placer, ¿cierto? O sea, con esto Foucault está incluso hablando más de la necesidad o de la oportunidad que se abre cuando trabajamos con nosotros mismos para no ser siempre los mismos, que cuando trabajamos por ser nosotros mismos siempre igual, siempre conforme a la idea que nosotros tenemos. Entonces, Foucault dice, Occidente no ha inventado nada. En términos de placeres sexuales, no ha inventado nada, excepto una cosa, el placer de hablar de sexo, el placer de hablar de sexualidad. O sea, Occidente no ha inventado placeres nuevos entre los cuerpos, no ha inventado formas distintas de estar entre los cuerpos, formas placenteras. Lo único que sí inventó, que es inédito en la historia de la humanidad, es un discurso abigarrado, largo, extenso y lleno de cosas, como es el de hablar un discurso que se llama sexualidad y que es finalmente el que nos provoca incluso más placer que incluso el contacto entre los cuerpos mismos. A diferencia de Occidente,
pues Foucault atribuye a Oriente la capacidad de invención no de una ciencia sexual, como sería la sexualidad para nosotros, una ciencia rara y una ciencia de la que Foucault se ríe, pero una ciencia al fin y al cabo. Oriente, según Foucault, no tiene una ciencia de la sexualidad, sino que Foucault, Oriente lo que tiene es unas artes, un arte erótico. Y la diferencia entre una ciencia y un arte tiene que ver aquí con el rigor con lo que se toma una cosa y otra. No es porque el arte sea carente de rigor, sino porque el arte, el rigor del arte tiene que ver con el rigor del arte en este sentido y en este contexto tiene que ver con la intensificación y la intensidad de la vida sensible entre los cuerpos. La ciencia, por su parte, no tiene que ver con esto. La ciencia lo que tiene que ver es con el estudio, el análisis, la interpretación, la prescripción de lo que se supone que es la sexualidad. En ese sentido, el rigor del arte erótico y el rigor de la ciencia sexual es distinta. Mientras el uno está del lado de los cuerpos, mientras el arte erótico está del lado de los cuerpos, la ciencia de la sexualidad está del lado de las epistemes. Es una especie de... Es una episteme realmente que nos hace ver y decir, pero que no tiene que ver nada con la creación de relaciones distintas entre los cuerpos. Hasta ahí podría yo decir algo, Santiago. Muchas gracias. Bueno, tenemos también a Laura Giraldo que quiere participar. Adelante. ¿Me escuchan? En este momento se me escucha. Ajá, adelante, Laura. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por este conversatorio tan interesante y ojalá que, como usted, profesor Alexander, nos dijo que nos dejaba enunciada la tesis, pues esto siga teniendo una continuidad. Me llamó muchísimo la atención las dos últimas frases que enunció sobre cómo Occidente convierte la sexualidad en un sismógrafo de la subjetividad, o porque encuentra que la configuración de la sexualidad se da por el esclarecimiento de la misma, porque de cierta manera, pues no sé si me incide sobre la pregunta que iba a hacer, dado que siento que con los cursos de sexualidad y educación infantil que damos en distintas universidades, pues estamos haciendo justamente lo que Foucault está criticando, ¿no? Tratar de dar cuenta que la sexualidad es tan importante que incide sobre la adultez. Entonces, un poco lo que quería compartir era justamente mi experiencia con este curso llamado Educación y Sexualidad Infantil. Encontraba casi a finales del curso como una aceptación casi unánime por mis estudiantes. En el aula de clases tiene que hablarse con los niños abiertamente sobre temas relacionados con la sexualidad, la masturbación, etcétera, pero sí surgía. Es decir, si había un episodio erótico entre los niños, entonces eso daba pie para que se hablara. Si había un niño o una niña que se masturbaba, pues era necesario hablar sobre la masturbación. Si algo pasaba, era porque era como la señal para poder tratarse en el aula. Pero que si nada pasaba, no era necesario dar mucha más información de la que ya era necesaria. Es decir, si algo pasa, la sexualidad tiene cabida en la educación. Si no pasa nada, si no hay una manifestación visible, ostensible de ello, eso sería para mis estudiantes en ese caso pues como una señal de que no es necesario hablar sobre ese tema, pues porque resultaría prematuro. Y bueno, creo que usted ha hablado mucho sobre esto en la tarde de hoy, como creo que hay una idea de que estamos separando una sexualidad de infantil y del adulto, y que si no hay manifestaciones de sexualidad infantil, entonces es porque no es necesario hablar nada al respecto. Quería pues como compartir eso y decir que me interpelaba mucho esas dos últimas frases, porque
si uno es profesor de un curso que se nomina como tal, entonces siento que hacemos aquello que está criticando o poniendo en cuestión Foucault. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, la cuestión es que yo aquí no estoy prescribiendo nada ni pontificando nada, pero la profesora Viviana Escobar nos envió al correo, a los profesores del departamento, un mensaje muy... A mí me causó vergüenza. Ella dice que luego de la muerte de Javier Ordóñez, que los medios la cubrieron y que por WhatsApp informaban y que eso sirvió para todo, ¿cierto? Para los que se indignan por este país, pero también para los que justifican que las cosas sean lo que son. La profesora Viviana Escobar nos envía un mensaje donde ella dice, habla de su sobrino y dice que al otro día de que esto sucede, su sobrino tuvo 5 clases y que en ninguna de esas 5 clases se habló de la muerte de Javier Ordóñez. Ninguna. Y uno se preguntaría, ¿por qué? O sea, ¿por qué no elegimos hablar por qué elegimos no hablar de la muerte de Javier Ordóñez? Y si un niño se masturba en el aula, o donde se masturbe, o con quien se masturbe, porque sí hay que elegir hablar de eso. Yo no estoy diciendo, Laura, que no, pero tampoco estoy diciendo que sí. Yo lo que estoy cuestionando es en dónde reposa la racionalidad de nuestras elecciones pedagógicas con respecto a lo que sí hablamos y con respecto a lo que no vamos a hablar. Porque se nos convierte en objeto mira lo que vos decís de cómo finalizan tus cursos. Finalmente se llega al consenso. No hay que darles más información, pero si se ha llegado el momento, es decir, llegado el momento es que alguno se masturbó, entonces hay que hablar de eso. Bueno, yo hago bueno, yo no estoy diciendo que no o sí, pero retomo la pregunta que nos hace implícitamente la profesora Viviana Escobar. ¿Y por qué no elegimos hablar de Javier Ordóñez? Porque también pasó, ¿cierto? Y ocurrió, y todos lo vimos. Porque sí hay que hablar del niño que se está masturbando o de algún tipo o lo que sea. Pero esto no cabe dentro del resorte de las cosas que podemos hablar, hablarlo los maestros. Entonces, esto confirma realmente, apunta a confirmar realmente lo que nos dice Foucault y Peter Brown, y es porque la sexualidad es el sismógrafo de nuestra subjetividad. Aquello que tenemos que esclarecer no es por qué dormimos tan tranquilos después de la muerte de Javier Ordóñez, sino cómo no nos tenemos que quedar tranquilos si alguien muestra el pipí, si alguna se rasca una teta y había niños, o si alguno se masturbó. Con eso no podemos dormir, pero sí podemos dormir tranquilamente con la muerte de Javier Ordóñez. O sea, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la racionalidad? Y no estoy hablando aquí de la razón como un filósofo del siglo XIX. Bueno, ojalá la cabeza me diera para ser un filósofo del siglo XIX. Estoy hablando de racionalidad en el sentido que lo habla Foucault, ¿cierto? En el sentido de una suerte de prácticas justificadas y que se justifican en sí mismas. Felipe, no sé quién más está. Bien, bueno, podemos continuar con Edelmira. Bueno, ya que Edelmira como que no. Entonces continuamos con Marlon. Marlon adelante y luego Edelmira. Ahí me escuchan.
Sí, muy bien. Alex, gusto escucharte. Gracias, Marlon. Acabé de terminar un trabajo, una investigación sobre infancias y centros comerciales. Y entonces quería escuchar tu opinión al respecto de la siguiente tesis. El centro comercial, y más exactamente los parques infantiles, llámese Happy City, Diversity y demás, el centro comercial como una forma de la inocencia, pero no de los niños, sino, tal como vos decís, del concepto de infancia. Es decir, todo el montaje que hay alrededor de los niños en los centros comerciales me parece que es una de esas formas de inocencia que uno podría decir, tal vez no tenga que ver como directamente con lo sexual o no sé, pero sí con un asunto, que me parece a mí complicado y que es la naturalización del niño feliz, pues como naturalización que se convierte finalmente en un imperativo, como que solo existe el niño si el niño es feliz, o solo se es niño si se es feliz, perdón, solo se es feliz si se es niño. En fin, el centro comercial como un lugar el lugar de lo políticamente correcto, el parque infantil como el culmen de la felicidad del niño. Me parece que son formas de la inocencia del concepto de infancia. No sé si me podrías decir alguna palabrita al respecto. Hay un, pues seguramente lo conoces, Peter Sloterdijk dice, habla del centro comercial como un gran útero, ¿cierto? El castillo de cristal, dice él. Ajá, es como, sí, finalmente, bueno, yo suelo decir que el cielo no estaba, para decepción pues, de muchas personas. Bueno, claro que el pensamiento dogmático es bastante fuerte y vigoroso, pero insisto, para decepción de muchas personas, yo suelo decir que el cielo no estaba al final, sino que el cielo estaba al principio. ¿Por qué tenemos una representación? ¿Por qué tenemos imágenes, nos hacemos imágenes del cielo y de hecho y las defendemos y decimos, no es que yo lo he sentido y todo ese tipo de cosas, porque es que, y la gente lo cree y lo siente además de manera vehemente, pues porque es que en efecto lo vivimos. O sea, el cielo no estaba al final, el cielo estaba al comienzo y el que estaba en el vientre de la madre. Ahí estaba el cielo, donde uno era todo con el mundo, donde esa gran burbuja que es el vientre materno se regula solo, ¿cierto? No hay hambre, no hay frío, prácticamente no llega nada que no sea prácticamente no llega nada que no sea las propias inervaciones de la madre. O sea, yo no me puedo imaginar un estado más plácido, un estado de mayor seguridad que estar contenido en el vientre de la madre. Eso es una especie de cielo. Entonces, el centro comercial, Marlon, para mí, ¿cierto? El centro comercial, es decir, la familia, el centro comercial, la familia, el centro comercial, lo políticamente sociedad, correcto. Lo políticamente correcto. Sí, sí, la sociedad actúan o intentan configurarse como espacios donde se pueda vivir
con una seguridad a la que se aspira, una seguridad que se añora y que ponemos que va a estar adelante, pero esa seguridad no va a estar adelante, porque ni la familia es un espacio seguro, ni el centro comercial, ni la sociedad. Era al comienzo, en el vientre de la madre. Y la memoria que tenemos de eso, pues digo yo que no es una memoria cognitiva, no es una memoria organizada en ideas, sino que es una memoria sensorial. Uno no ha estado en el cielo, pero uno experimenta que el cielo tiene que ser un lugar plácido, donde uno no vive con miedo, donde uno no conoce la frustración, donde uno está protegido. Y la venta del centro comercial como ese lugar donde uno no necesita más, ¿qué más va a necesitar? Si no hay una fuera del centro comercial, porque el centro comercial lo tiene todo, que es el mismo tipo de imagen que nosotros tenemos de la familia, lo importante es la familia, porque lo que está afuera es malo, hacia afuera no hay nada, todo lo bueno tiene que estar hacia adentro y adentro es la familia. Pues yo creo que esas ideas son tan fáciles de explotar y de vender, porque digo yo que hay una especie de predisposición sensitiva, sensorial, que se conduce o que se deja conducir más bien a ese tipo de aspiraciones. Y ahorita decías que no sabía si la sexualidad o no, pero yo creería que sí, Marlon, porque lo que pasa es que en el centro comercial todo está codificado, ¿cierto? Codificado, pues porque las vitrinas, uno diría que están saturadas de promesas sexuales, Marlon. Es decir, está la ropa bonita. Promesas de satisfacción. ¿Cómo pegas el salto a lo sexual ahí? Promesas está saturado de promesas de satisfacción sexual. En este sentido, el niño, la ropa bonita para el niño es la ropa que le permite al niño verse como un hombrecito. La ropa bonita para la niña es la ropa que le permite verse como una mujercita. La ropa que incluso yo veo, pues yo puedo tener muy mal gusto, pero la ropa que me gusta, pues de alguna manera la promesa que me hacen es que esa ropa de alguna manera me convertirá en objeto sexual para otros. O sea, entonces en el centro comercial, pues decimos que dijiste, lo pusiste en duda, ¿cierto? Pero yo no lo duraría tanto, Marlon. Yo creo que sí, el centro comercial está saturado de promesas sexuales, pero que no puede satisfacer. Hasta ahí llegaría yo, bien, Marlon. Bien, gracias, Alex. Eso, tenemos a Elmira. Buenas tardes. Buenas tardes, Edelmira. Hola. Bueno, es que se fue la energía por acá y me está dando dificultad volverme a conectar. Profesor Alexander, he escuchado con atención y muy interesante la exposición que nos hizo, y al final, en la tesis que usted plantea o que deja pues como en la construcción y con los planteamientos que hizo, a mí me surge un interrogante o me falta, mejor dicho, discernir realmente a lo que se refiere a que es la visión de la sexualidad infantil es conveniente para la sociedad en la medida en que le permite mantenerse infantilizada. Pero contrario a eso, yo pienso que ha sido un logro considerarlo en términos de que si bien la infancia es un concepto reciente, que pienso yo posiblemente pues como por la necesidad de salvaguardar la humanidad, preservando a los niños como de una exposición violenta ante el adulto,
que se consideraba su dueño, o el niño era invisibilizado o desconocido, y pasó pues de considerarse nadie a ser una miniatura, una porcenita, o la visión postergatoria de que cuando crezca será, pero el niño utilizado pues en ritos o como moneda, como algo intercambiable, como sirvientes o como cosas útiles o de poco valor según los contextos, y era de todas maneras un cuerpo, un niño es un cuerpo también al que se debe proteger, o sea, independiente de los imaginarios o de una concepción de ciudadanía o de una concepción diferente a la que se estuviera dando en la época, el niño como ser humano, el paso que hizo a ser considerado como un sujeto de derecho, considero que ha sido uno de los grandes avances en la sociedad, al considerar al niño como un sujeto, como un ser que siente, que piensa, que desee, es fundamental como para la preservación. La humanidad lo pudo hacer por la preservación misma, pero es un gran logro. Asimismo, yo pienso que hay una diferencia entre el discurso y la realidad. En ese discurso que usted señalaba al final, en que la sexualidad para nosotros es una episteme, y a diferencia de estar ligada al cuerpo, pues desde la eroticidad de Oriente, y esa decisión ha traído problemas y ha sido problemática. Pero asimismo, en las cosas que uno ve día a día, en lo que se conoce sobre la violencia ejercida hacia los niños como objeto de deseo y como objeto sexual de los adultos, sí da para seguir pensando que los niños deben de ser preservados, que los niños tienen que ser cuidados y que nosotros como sociedad tenemos que poner un límite, porque sí es riesgosa una relación de un niño con un adulto. Otra cosa es el deseo. O sea, si decimos que la inocencia la equiparamos a deseo, ya habría que decir que los niños no son inocentes, pero hay mucha diferencia entre un niño y un adulto, aún en el deseo y en las manifestaciones de la sexualidad. No se le puede negar al niño la sexualidad, pero eso daría pie, o sea, de pronto quedarnos en estas afirmaciones, y sería como decir que un niño, por ser un ser sexual, por tener deseos sexuales, por tener una sexualidad, también puede elegir, y le daríamos pie a estos movimientos actuales de amor sexual adulto-niño. ¿No sería un riesgo desde ese punto de vista? Mira, muchas gracias. Lo que pasa es que, a ver, varias cosas. Lo primero es que todo cuerpo, no solamente el cuerpo de los niños, necesita marcos sociales para poder... Claro. O sea, todo cuerpo necesita marcos sociales, no solamente el cuerpo de los niños. Y en ese sentido, ampliando pues la afirmación, entiendo yo lo que estás diciendo, de que el cuerpo del niño el cuerpo del niño, de la niña, son cuerpos que requieren protección. Ahí estoy de acuerdo. Todo cuerpo necesita marcos sociales para habitar. Con respecto a la tesis, insisto, yo la tesis que propongo es la representación del niño como un ser vulnerable, por lo tanto necesitado de protección, es decir, porque necesitado de protección terminamos siendo todos, pero especialmente, y ese especialmente mostrado como el niño, la niña, como
sujetos vulnerables, el niño o la niña como sujetos requeridos de, como población de riesgo o como requeridos de protección especial, pues yo no sé si ese tipo de políticas lo que realmente terminan protegiendo más y mejor a los niños y las niñas. Yo lo que estoy planteando es, para poder infantilizar la sociedad, para poder incluso extender esa calificación de vulnerable, necesitado de protección especial, para poder extender eso hacia la sociedad en general, hacia otros sujetos históricos en la sociedad, es necesario sostener y perseverar en la idea, en la representación del niño como vulnerable y en peligro. O sea, porque posteriormente ya no solamente será el niño el vulnerable y en peligro, ya posteriormente serán las personas con ciertas discapacidades, posteriormente serán también las mujeres se crea entonces algo así como una especie, es el sueño como de crear una especie de burbuja donde finalmente podemos vivir o podremos vivir tranquilamente por efecto de ciertas políticas. Concebir el niño como sujeto de derecho puede ser, es que yo no quiero ser dialéctico, pero concebir al niño y a la niña como sujetos de derechos, pues uno diría, eso tiene más y tiene menos. Tiene más en el sentido en el que verdaderamente los niños y las niñas pueden hacer uso de ciertos derechos para poder persistir como seres humanos, ¿cierto? Más incluso que como sujetos de derechos, poder persistir como seres humanos. Pero tiene su menos porque para nosotros la noción del niño como sujeto de derecho se nos volvió la noción. Entonces nosotros decimos, el niño es sujeto de derechos y creemos que ya ahí estamos diciendo todo, que lo que necesitamos saber de los niños lo sabemos porque reconocemos que el niño es sujeto de derecho, y eso finalmente termina volviéndose en un eslogan, como cuando decimos que la formación se da, es un proceso inacabado y permanente a lo largo de la vida, sí, pero ¿y qué? Lo mismo pasa como cuando decimos el niño es sujeto de derechos. Yo creo que es también, yo creo que justamente el título de la charla, El sexo de los ángeles, pues yo parto del presupuesto que los ángeles no existen, y si existen tendrán poco que ver con esto que estamos aquí hablando, y eso significa que siempre hay riesgos, o sea, que intentemos protegernos de los riesgos, que intentemos ponernos a salvo. Eso está bien y eso es humano, de hecho eso hay que hacerlo, en eso consiste lo que Manuel Reyes Mates llamaría las barreras civilizatorias, pero siempre hay riesgos. Las relaciones entre los seres, no puede haber relaciones entre seres humanos carentes de riesgo. Entrar en una relación con otro ser humano y lo hacemos, lo hacemos por necesidad antes que por deseo, significa asumir que hay riesgos implícitos, no solamente para mí, hay riesgos para el otro. Entonces, en ese sentido, si un discurso crítico intenta mostrarnos el uso instrumental de la infancia para fines no de proteger a los niños, sino de infantilizar la sociedad, si el riesgo que eso supone es replantearnos si se está protegiendo a los niños bien o no, o si el riesgo en el que se puede incurrir es dejar de proteger a los niños, pues ese será otro asunto del que nos tendremos que ocupar en términos académicos y en términos políticos, pero no podemos dejar de preguntar
porque vayan a haber riesgos, porque siempre hay riesgos. O sea, Judith Butler dice, yo venía de una familia donde se decía que era mejor evitar los problemas, y lo que aprendí a lo largo de mi vida es que hay que saber entrar en problemas mejores y afrontar de mejor manera los problemas, porque es inevitable que habrá problemas. Bueno, hasta ahí llego yo, Edelmira. Muchas gracias. Bueno, yo también me voy despidiendo, tengo un compromiso a las 4. Agradecerles por la invitación y por la paciencia, a la profesora Viviana Escobar por la invitación y a la Facultad de Educación por acoger esta charla. Yo, no siendo más por mi parte, muchas gracias, que estén muy bien. No sé si la profesora Viviana Escobar quiere agregar algo. Alex, no, solamente agradecerte a ti y a todas las personas que nos acompañaron, decirles que cuando esté el enlace en YouTube se los haremos llegar a toda la facultad. Y nuevamente muchas gracias, yo quedo como siempre encantada con todo lo que tú nos ofreces. Un abrazo y buen compromiso para todos. Hasta luego, muchas gracias. Chao.